Valentina Ledesma y este es mi final de taller 3. A partir del estudio de corpiño y pantalón base, diseñamos 3 conjuntos, los cuales consisten en blusa y pantalón. Mi primer diseño está basado en formas triangulares a partir del uso de recortes. Realicé transformaciones en el pantalón para convertirlo en un estilo baggy. Mi segundo conjunto intenta jugar con la combinación de formas geométricas como por ejemplo rectángulos, cuadrados y medias circunferencias. Por último, el tercer diseño parte de varios recortes a partir de un punto en común, con el objetivo de generar varios puntos de tensión en cada una de las piezas. En el primer corpiño decidí realizar 2 recortes, partiendo del busto hacia el escote del centro delantero. Eliminé la pinza de entalle y cerré la pinza de busto. En la parte trasera coloqué un cierre en el centro para darle el acceso a la prenda y cerré las pinzas de entalle. A continuación, despiece y márgenes de costura. En el corpiño 2 realicé un recorte en el centro delantero de la prenda hasta el cruce de la pinza de entalle y de busto. Tanto la pinza de entalle como la pinza de busto fueron cerradas. En la parte trasera coloqué un cierre en el centro para darle el acceso a la prenda y cerré las pinzas de entalle. A continuación, despiece y márgenes de costura. En el corpiño número 3, realicé 3 recortes en la línea de hombro hasta la línea del cruce de pinza de entalle y de busto. Tanto la pinza de entalle como la pinza de busto fueron cerradas. En la parte trasera coloqué un cierre en el centro para darle el acceso a la prenda. Cerré pinzas de entalle. A continuación, despiece y márgenes de costura. Para los pantalones se puso en práctica la misma teoría. A partir del trazado de un pantalón base se realizaron diferentes tipos de alteraciones dependiendo del diseño elegido. Utilicé recursos de recorte, entalle, traslado, deposición de pinzas, agregué bolsillos, entre otros. Pantalón baggy. En el proceso de transformación, en el frente agregué 1.5 centímetros en cada lado del ruedo con el propósito de darle anchura al pantalón. Trasladé la pinza hacia el costado del pantalón, donde se encuentra con el bolsillo, y procedí a cerrarla. Además del bolsillo, en el lateral superior agregué un bolsillo superpuesto entre la línea de tiro y rodilla. Finalmente realicé un recorte en forma de V invertida partiendo de la línea de rodilla hasta el centro del pantalón con una altura en un punto máximo de 5 centímetros. En la parte trasera del pantalón dividí la capacidad de pinzas en 2 y la cerré. Los márgenes de costura agregué 2 centímetros extra en el centro delantero superior para el cierre. Debido a que el pantalón es simétrico, se realizó este proceso por 2, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Pantalón tubo. En el proceso de transformación, en el frente saqué 1 centímetro en cada lado de la línea de rodilla y en la línea de ruedo de la misma manera saqué 1,5 centímetros de cada lado con el propósito de entallar el pantalón. Cerré pinzas y realicé el primer recorte partiendo de la forma del bolsillo deseado, desde la línea de cintura hasta el lateral de la rodilla y después hacia la línea de tiro. Como resultado, obtuve 2 piezas. El tercer recorte parte de la línea de rodilla hacia la línea de tiro y después hacia el ruedo. Como resultado, obtuve 2 piezas. En la parte trasera del pantalón, trasladé la pinza hacia el recorte que va desde el centro de cintura hasta la línea lateral de rodilla, dándome como resultado 2 piezas. Y el tercer recorte va
desde la línea de rodilla hasta el lateral opuesto del ruedo. Agregué un bolsillo superpuesto en el centro sobre la línea de tiro. Con respecto a los márgenes de costura, agregué 2 centímetros extra en el centro delantero superior para el cierre. Bermuda. En el proceso de transformación, en el frente agregué 2 centímetros en cada lado de la línea de rodilla con el propósito de darle anchura al pantalón. Agregué un bolsillo superpuesto lateral desde la línea de cintura hasta 4 centímetros por debajo de la línea de tiro. Como último paso, para convertir el pantalón en bermuda, realicé un recorte en forma de media circunferencia sobre la línea de rodilla. En la parte trasera cerré pinzas y realicé un recorte desde media cadera pasando por un punto máximo de la pinza hasta la línea de tiro. Como último paso, realicé el primer recorte de media circunferencia en la línea de rodilla, pero esta vez con dirección hacia el ruedo. Con respecto a los márgenes de costura, agregué 2 centímetros extra en el centro delantero superior para el cierre. Este ejercicio consiste en la transformación de un vestido base a partir de la interpretación de una foto elegida por el profesor. Para la transformación de este vestido fue necesario adaptar la sisa, la línea de hombros y el escote. En la sisa metí 0,5 centímetros hacia el centro delantero. De la misma forma, acorté la amplitud de la línea de hombros y con respecto al escote, transformé la forma circular del vestido base a líneas rectas propuestas en el modelo. Con respecto a las pinzas, se mantuvieron las 2 pinzas de busto y se eliminaron las de entalle. El primer recorte parte desde la segunda cadera hasta el lateral inferior de la pinza de busto. Como resultado, tenemos al vestido dividido en 2 mitades, parte superior y parte inferior. En la pieza superior realicé 5 recortes, partiendo desde la nueva línea de cintura hacia los diferentes ejes propuestos, obteniendo como resultado 5 piezas diferentes. En la parte trasera hice las mismas transformaciones realizadas en el frente, ya sea línea de hombros y sisa. Con respecto a las pinzas de entalle, se mantuvieron. Para los márgenes de costura en el centro trasero, agregué 2 centímetros extra a lo largo de todo el vestido para el cierre. Vestido número 2. Para la transformación de este vestido, metí 1 centímetro hacia el centro a lo largo de toda la sisa. También acorté la amplitud de la línea de hombros. Este proceso lo realicé tanto en el frente como en la parte trasera. Además, subí 1 centímetro en el escote. Con respecto a las pinzas, se mantuvo la pinza de busto y a partir de un recorte que va desde la sisa hasta la segunda cadera, se transformaron las pinzas de entalle. El tercer recorte parte desde el ruedo hasta el punto de encuentro del segundo recorte de la pinza. En la parte trasera realicé un recorte desde la línea de hombro hasta la línea de ruedo. Para los márgenes de costura en el centro trasero agregué 2 centímetros extra a lo largo de todo el vestido para el cierre. Por último, para el vestido final, dividí el vestido en 2 partes a partir de un recorte en la línea de cintura. En la parte superior realicé transformaciones. En la sisa eliminé la línea de hombros y en su lugar puse un tirante. Por último, transformé o eliminé la línea de cuello a una línea recta que se conecta directamente con la sisa. Con respecto a la pinza, cerré la pinza de busto y realicé un recorte Dior desde la sisa hasta la línea de cintura. Para la parte inferior del vestido, decidí alargar la falda a un largo total. También
decidí utilizar el recurso de generación de tablas a lo largo de toda la falda. El primer paso fue realizar un recorte de estilo Godet para generar más amplitud a la falda. A partir de la generación de este espacio, procedí a realizar 5 recortes iguales desde el ruedo hasta la cintura. Estas tablas tienen como característica ser más angostas en la parte superior y en la parte inferior más anchas. Se agregaron 2 centímetros de cada lado. Una vez que se generó este recorte, generé un espacio de 4 centímetros entre tabla y tabla, tanto en la línea de cintura como en la línea de ruedo. En la parte trasera hice las mismas transformaciones realizadas en el frente. Eliminé la línea de hombros y transformé a la sisa. Las pinzas de entalle fueron cerradas respectivamente. Con respecto a los márgenes de costura, en la parte trasera agregué 2 centímetros extras a lo largo de toda la parte central superior hacia la línea de media cadera para el cierre, el cual será el acceso a la prenda. Esto fue todo sobre mi proyecto final. Muchas gracias.